Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Como ustedes saben, el objetivo de este programa es conocer mejor a nuestros escritores, a los escritores argentinos. Y en este caso contamos con uno de los dramaturgos más importantes de los últimos tiempos y que por supuesto tiene muchísima relación con la literatura. Mauricio Cartún nació en San Martín en 1946. Entre sus obras se destacan La casita de los viejos, Sacco y Vanzetti, La Madonita y El niño argentino. Ganó, entre otros premios, el Conex de Platino, el Florencio Sánchez y el Ace de Oro. Creó la carrera de dramaturgia de la Escuela de Artes Dramáticos de Buenos Aires. En 2013 se estrenó la película documental Cartún, el año de Salomé, a propósito de su última obra, hasta el inminente estreno de Terrenal. ¿Qué va a suceder ahora, el 19? Ahora, en 10 días. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias. La Escuela de Arte Dramático, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. La EMAD, Escuela Metropolitana de Arte Dramático, efectivamente. Las siglas corresponden a la vieja nomenclatura, que era Escuela Municipal. Claro, por eso, sí. Claro, y con el tiempo se encontró la correspondencia perfecta, que era lo Bueno, y ahí es un buen comienzo, ¿no?, para empezar esta entrevista, porque tiene que ver con tu múltiple abordaje dentro de lo que es la actualidad de la dramaturgia, formando también aparte de tu carrera. Y en este libro, que bueno, vamos a observar acá, que se llama Escritos, un poco contás que te parece muy interesante esa relación entre escribir, entre hacer dramaturgia y enseñar a su vez, ¿no? Como que hay un enriquecimiento mutuo ahí. Mira, yo creo que el enriquecimiento siempre es entre hacer y enseñar. Yo creo que es la dialéctica perfecta. Yo creo que solamente se aprende en profundidad aquello que se enseña. Entre otras cosas porque el único acceso profundo que uno tiene al conocimiento viene del deseo de transmitírselo al otro. Siempre el error es creer en términos más egoístas y es pensar que uno intenta capitalizar aquello para uno mismo. Y lo que se da cuenta es que en realidad uno aprende por fluido. Cuando vos incorporás algo y lo transmitís, el hecho mismo de ponerlo en palabras lo simplifica, lo allana y te lo explica. Yo, después de tantos años de hacer esto, me resultaría prácticamente imposible escribir sin dar clases, de la misma manera que me resultaría imposible dar clases sin escribir. Bueno, se ha vuelto una especie de bicho. Totalmente. Y Mauricio, lo decís en el libro con una frase muy clara y muy interesante, que es la gente que por ahí publica libros acerca de, no sé, cómo ganar la lotería o cómo ganar en el casino, y nos dice, claro, ¿por qué no lo hace, no, en lugar de publicar el libro? Sería eso. Claro. En realidad siempre el tema es pensar, por ejemplo, en la gente que se dedica a enseñar algo sin hacerlo. Y entonces uno piensa, es curioso, porque... ¿Por qué puede hacerlo? O todo lo contrario, ¿no? A mí me parece que hay algo ahí de amalgama virtuosa. Enseñar es una manera de aprender. Todo lo que yo aprendo enseñando va a parar también a lo que escribo. Y a la vez, todo lo que aprendo escribiendo puedo compartirlo luego con los alumnos. Y también se vuelve una especie, en mi caso, se vuelve una energía apasionada y apasionante, que es poder ir a las clases también con ganas de llevar aquello que apareció en la semana. Compartir aquello que apareció en la semana. Me parece que en todo caso ahí radica el fenómeno aquel del servicio de la docencia, ¿no? El viejo concepto de que la docencia es un apostolado, esos conceptos que suenan anacrónicos, pero que en todo caso hablan de lo mismo, que hablan de una voluntad, que hablan de un deseo, que hablan de la docencia en todo caso como eso, como el acto de deseo de transmitir lo que uno conoce. Es interesante lo que decís porque en el libro se advierte, digamos, yo no tuve la posibilidad de ir a tus clases, pero se nota que trabajás con diversos elementos, inclusive fuera del teatro, ¿no? Y lo remarcás, como que está muy bueno por ahí, en la semana ves algún chiste o lo que sea, alguna referencia a una película, y entra por ahí, ¿no?, en la enseñanza. Es que a mí me parece también que la enseñanza, cuando se limita exclusivamente a repetir sus propias leyes, comienza a repetirse de una manera idiota, se agota muy rápidamente. Las leyes son mecanismos matemáticos. Una vez que uno los profirió, quedaron agotados en el propio acto. Si uno no encuentra continuamente la analogía, si uno no busca la manera de entrar por otro lado al conocimiento, el conocimiento se hermetiza. La única manera es penetrarlo por todos los flancos posibles y en realidad son siempre los mismos, son
otras especialidades, son otras disciplinas, son otra forma de mirar el mismo. Bueno, y aprovecho, y entre ellas la literatura, por supuesto, ¿no? Y te quería preguntar, tengo entendido que tu idea era empezar como escritor, si cabe el término, y que después, bueno, la vida te fue llevando hacia el teatro. Primero preguntarte si es así, Sí. y cómo influye, digamos, la literatura a la hora, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? De presentar una obra. Bueno, en principio de manera tan definitiva que a mí me costaría mucho pensar que lo que yo hago no es literatura. Si yo creo Claro, que obvio, sí, los dramaturgos en realidad es un género, ¿no? Es un género, es un género, y en realidad lo que varía es el soporte. Nosotros trabajamos para un soporte bastante más inestable, pero bastante más divertido, que es un cuerpo emocionado atravesando un espacio abajo de una luz. No tenemos el soporte de la palabra escrita en el papel, digo, lo nuestro se constituye como realidad en el momento en el que se pone en un escenario. Pero fuera de eso, la escritura es una escritura literaria sin ninguna duda. Más allá de que en los últimos años han aparecido algunas zonas degradadas, más zonas de escribidor, digamos, Sí. más zonas, se empieza a hablar del guionista como de una hipótesis degradada, se habla de los dialoguistas como si tal cosa fuera posible, ¿no? Alguien hace exclusivamente diálogos. Yo prefiero reivindicar aquella vieja hipótesis del teatro como género literario, que puede ser estudiado como tal y que puede ser observado incluso como fenómeno fuera del escenario mismo. Observado como fenómeno, no disfrutado. Disfrutado es arriba del escenario. Totalmente. Y en cuanto a la, digamos, a la literatura, la injerencia, ¿no? en tus obras de teatro, bueno, hay muchos dramaturgos que además son escritores propiamente dicho, digo, que publicaron novelas, quiero decir, que publicaron cuentos, hay toda una tradición, ¿no? Sí. Digo, que la relación es en realidad inminente. Pero te quería hacer una pregunta, te puede sonar extraña. En cuanto al Premio Nobel de Literatura, ¿viste qué relación hay con los dramaturgos? Porque ganaron algunos, Pinter hace muy Pinter, Darío Foy. Sí, O'Neill antes, ¿no? Sí, pero ahí hubo también algún otro, se me está piantando alguno. Claro. Es curioso, porque la dramaturgia parecería atravesar una zona de crisis. A ver, después de 2300 años de monopolio, al teatro le nació un hermanito cuando Sí. ya creía que los viejos eran incapaces de reproducir nada, y apareció el cine, y el cine le tiró el chico lejos al teatro, convengamos. Le ganó en popularidad, le ganó en posibilidad de contar cosas, le propuso al espectador la posibilidad de contar desde un punto de vista múltiple. El teatro te condena al punto de vista único. Es decir, cuando aparece el cine modifica absolutamente todo. Y cuando modifica todo, cambia también cierto estatus del teatro. El teatro empieza a hacer ciertas formas realistas, empieza a acercarse a algunas formas que se parecen más al cine, se distancia de la literatura. Claro. A mí me parece que afortunadamente... Errores, según vos, ¿no? Son como son pretender circunstancias. competir Bueno, con... son circunstancias, es así. A nosotros, dramaturgos, a mí, dramaturgo, me tocó vivir el momento de crisis mayor en 2400 años, que es, aparece por fin la competencia. Cuando aparece la competencia y el teatro se separa de la literatura, pierde también cierto lugar de prestigio. Y entonces empieza a aparecer como poco posible esta posibilidad del dramaturgo entre la zona de consagración literaria. Estos premios Nobel vienen justamente, afortunadamente, a hablar de cierto lugar de continuidad de la energía de lo teatral. Me gusta, por otro lado, que haya caído en un tipo como Darío Fo, porque además hace un teatro popular, porque además... Fue criticado por eso el premio, ¿no? Porque fue criticado por eso. Pero bueno, digo, en todos los casos, a mí lo que me parece es que hay, luego de la crisis, inevitablemente un regreso al teatro de texto, a considerar el texto en el teatro no como aquello que dice el actor, sino como lo que el actor dice. Es decir, es la verdadera entidad, es lo verdaderamente sólido, es la verdadera herramienta del actor. No es simplemente el medio por el cual el actor se expresa. Tengo entendido que escribiste una obra en una noche. Algo impresionante, ¿no? Sí, convengamos que era una obra corta. Digo, bueno, ¿no? pero igual, sí. y corregirla. Digo, lamento quitarle espectacularidad, pero... No, pero me parece que es importante. Contanos un poco la anécdota porque es muy interesante y además para ir al otro tema que tiene que ver con teatro abierto, si no me equivoco, hay una relación. Sí, bueno, eso fue un acontecimiento muy feliz de mi vida.
se acercaba, estábamos en el 82, se acercaba el concurso de teatro abierto y yo estaba en un estado de conmoción interna muy grande porque estaba por nacer mi hija, mi primera, ¿no? Mi primogénita. Estaba por mudarme, viste que siempre se dice que las mudanzas son tremendas. Traumáticas. Sí, son traumáticas. Yo había desmontado mi biblioteca y la había guardado en canastos que había alquilado, pero cuando me estaba por mudar, el médico de mi mujer decía, no, pero no pueden hacer fuerza, esperen un poco. Y entonces todo era una especie de caos. Sí. Y en el medio de ese caos, mi mujer... nosotros somos de una pareja longeva, sigue siendo hoy mi esposa. Mi mujer me preguntó por qué yo no iba, por qué no escribía una obra para el concurso de teatro abierto. Y entonces yo le contesté un poco airado con esto de, ¿pero a vos te parece en esta situación? Había otra cosa más y es, mi mano había sufrido un accidente muy grave, pero muy grave. Ah, bueno, era el colmo ya. Y entonces estaba... luego de una cirugía en la mano, con la mano enyesada. Claro. Entonces le digo, ¿pero a vos te parece que estoy en condiciones? Y mi mujer me dijo una cosa, lo menciono siempre porque tiene que ver con la sabiduría femenina y con el conocimiento de la mujer en el hombre. Mi mujer me dijo, mira, no presentarte en el concurso va a ser la excusa perfecta para que a partir del estreno puedas decir, todos esos pelotudos escriben mucho peor que yo. O sea, te tocó el orgullo de una manera, pero perfecta. Tal cual, sí. Es la manera perfecta. No te presentás y entonces podés sentirte mejor porque no competiste. Y entonces la puteé un poco por lo bajo y agarré la létera y con un dedo, como podía, retomé un ejercicio y lo transformé en una obra que se llama La Casita de los Viejos, que luego la dirigió Agustín Aleso en Teatro Abierto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre las obras que dirigís vos y las que dirige otro? Digamos, ¿qué se pone en juego a la hora? Porque hace relativamente poco, se podría decir, que dirigís tus 11 obras. años. Claro, teniendo en cuenta tu carrera es poco. No, sí, es una de las pocas cosas en las que soy un creador joven. Soy un joven director de apenas 11 años. ¿Cómo fue ese salto y, digamos, por qué no lo hiciste antes por ahí? Mira, es paradójico. Yo tengo más formación como director incluso que como dramaturgo. Hice muchos cursos de dirección. Pero dirigir supone siempre contener. Digo, la dirección no es otra cosa también que el acto de contención de un grupo y de orientación. Y yo muchas veces me preguntaba, pero si yo a veces ni siquiera puedo contenerme a mí mismo, ¿cómo voy a hacer para contener a alguien más? Y entonces lo fui postergando. Y por el otro lado, me iba bien haciendo lo que hacía. Terminaba una obra y ese mismo año se estrenaba. Había directores que me estaban pidiendo los materiales. Pero en un momento sentí que se ponían en crisis dos cosas. Primero se ponía en crisis cierta ambición estética. A la hora de escribir lo que me daba cuenta es que especulaba con una idea que era, ¿qué le va a gustar al director que yo quiero que le guste? Y entonces eso de alguna manera operaba en cierto límite estético que yo me ponía, algunas desmesuras que se me ocurrían, pero que yo sentía no. Como que frenabas sí, ahí. Lo frenaba. Eso por un lado. Y por el otro lado también la sensación más humana de que la zona verdaderamente cachonda del teatro, la zona divertida del teatro, está en el escenario y en sus alrededores. Y que el autor, en todo caso, encerrado en ese lugar del escritorio, se pierde siempre la fiesta. Digo, la mira por una ventana desde la vereda. Cada tanto aparece alguien que sale de la fiesta con un poquito de vino y te convida y vuelve adentro y vos entre el tul mirás cómo están bailando ahí, pero siempre la mirás desde afuera. Es ajena, sí. Es ajena. Dirigir es poder entrar un cacho en la fiesta. ¿El director tiene, Mauricio, la última palabra, de una obra para vos o no necesariamente? Debería tenerla. En todo caso, una vez se trata de decirse que no para sacarse de encima la responsabilidad, pero sí. Una vez me dijo uno de mis maestros, Juan Carlos Gené, me dijo algo muy sabio y que yo siempre recuerdo. Me dijo, en el teatro, la culpa de todo la tiene siempre el director. El mérito no. La culpa de todo la tiene siempre el director. Porque si un actor está mal, lo que uno debería preguntar es ¿por qué no lo cambió? ¿Por qué no eligió mejor? ¿Por qué no lo dirigió de otra manera? Si el texto no es bueno, ¿y por qué lo hizo? Si la luz, es decir, siempre hay un atributo del director en relación a poder
decidir sobre cada uno de los rubros. Por lo tanto, su responsabilidad también es esa. Pienso en una analogía, ya que te gustan tanto y que las usás para tus clases, con el fútbol, ¿no? Con el director técnico. De alguna manera también, si pierde el equipo, es la culpa de él, y si gana, de los jugadores. Absolutamente. Suele decir eso. Siempre es así. Bien. Hablando del tema de los premios, ¿no? Recién veíamos la cantidad de premios, nombramos muy pocos, pero son muchos más, y esta semana creo que vas a recibir otros tantos premios, ¿no? Por otro lado está el tema de los dramaturgos que fueron formados por vos y que cada vez tienen mayor relevancia en la escena actual. ¿Qué parte te enorgullece más? Digo, ¿la de los premios o la de los...? Sin ninguna duda la de los alumnos. La otra, bien. Pero claro, fíjate una cosa. El artista trasciende en sus obras. Digo, no en sus premios, en sus obras. Digo, sus obras son lo que el público recibe. Uno trasciende en ese acto. Pero la otra manera de trascender es justamente a través de la enseñanza. Trascender dejando algo en el sentido más literal y menos fatuo y vanidoso del término de la trascendencia. Trascender es ir más allá. Tu conocimiento en el cuerpo de otro, generándole al otro la posibilidad expresiva, creadora, laboral. Cuando uno, digo, este es el sentido del servicio del que hablábamos antes. Cuando vos sentís que otro tipo aprendió algo de vos y ahora puede hacer a partir de ese aprendizaje, pues vos sentís que efectivamente estás cumpliendo una función. O en todo caso, yo lo pongo en un parámetro que a mí me gusta repetir y que me lo repito también íntimamente. Yo creo que cierta función del ser humano puede simplificarse en dejar el día que te vas al menos lo mismo que tomaste cuando llegaste. Yo tomé mucho de mis maestros, yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho de Ricardo Monti, yo aprendí mucho de Jaime Kogan, yo aprendí mucho de cantidad de maestros a los que cada uno saqué a muchos artistas, preguntándole cómo hacían, observando. Cuando uno siente que el círculo se completa, que vos estás haciendo lo mismo que aquellos maestros hicieron con vos, uno empieza a tener además una pasión diferente por el acto de enseñanza. El acto de enseñanza deja de ser un medio de vida o un yeite para ganar unos mangos más, aparte de la escritura, para transformarse en una actividad bella, en una actividad trascendente. Mauricio, en este libro se llama Escritos, que lo recomiendo, dicho sea de paso, de la editorial El Coligüe, se puede advertir un poco cuál es tu poética, la poética del teatro, y también como maestro, ¿no? Como maestro de dramaturgos. Hay algo que me llamó la atención, que es la cantidad de veces que repetís el concepto de utopía, el teatro pensado como una utopía. Quería que nos explicaras un poco en qué términos lo entendés, digamos, por qué sería eso y qué significa esa Bueno, utopía. Si lo usé mucho, seguramente lo usé para un barrido como para un fregado, así que podría tener múltiples hipótesis. Pero a mí me conmueve mucho siempre el concepto de utopía en su hipótesis básica, y es la utopía como camino y no como llegada, digamos, la utopía como energía. Yo creo mucho en el fluir y en las energías. Creo que todo se hace por flujo. La utopía es el gran motor del fluir, es el gran impulso hacia. Lo que sería el deseo para una persona, ¿no? Uno podría pensar. Fundamentalmente es eso, es el deseo, pero también es la hipótesis de llegar a lo imposible. Fíjate, los alquimistas nunca encontraron el verdadero objetivo de su búsqueda, la piedra de toque, nunca consiguieron la verdadera boda alquímica que se proponían. Sin embargo, fue un alquimista el que, mezclando cosas raras, de pronto inventó los fósforos. Ese invento que todavía nosotros, después de siglos y siglos, seguimos utilizando, fue resultado de una mezcla que nadie hubiese hecho por medios racionales. Se lo buscaba justamente, se lo mezclaba justamente en una búsqueda de boda alquímica, de mezclar lo imposible. Yo creo mucho en la hipótesis de mezclar lo imposible, y creo que si uno no tiene una hipótesis, si uno no tiene un horizonte utópico, no puede avanzar. No, porque en realidad lo que va a hacer es siempre mezclar lo posible. Uno va a asociar o uno va a disociar, que son actos absolutamente sociales, son actos absolutamente convencionales. Creo mucho más en el apareo, creo mucho más en alguna fuerza disociadora, de mezclar cosas y hacerlas estallar. Yo vivo haciéndolo
en la escritura e intento hacerlo también en la enseñanza. Mauricio, el próximo 19 de septiembre se estrena una nueva obra que es Terrenal. Bueno, obviamente la recomendamos, decir dónde va a estar y más o menos con qué nos vamos a encontrar. Bueno, es un espectáculo nuevo que estrenamos en el Teatro del Pueblo. Sí. Ahí vamos a estar de viernes a domingo a partir del 19 de septiembre. Estoy trabajando con un elenco que tiene dos grandes singularidades. La primera es que son tres tipos extremadamente talentosos y la segunda que Rizzi, los tres... ¿no? Nada menos que Rizzi, un genio. Claudio Rizzi, Claudio Dapasano y Claudio Martínez Bell. La segunda de las características es que es una pierna de Claudio. Claro, un elenco de tres Claudios de la misma generación, además. Terrenal es una obra en la que yo retomo el mito bíblico de Caín y Abel. Hace unos años, investigando, releyendo un libro de mitos hebreos, el de Graves, me encontré con una mención que me conmovió en relación a Caín en el mito como el inventor de los pesos y las medidas, y en la boca de un viejo exégeta de la Biblia, Flavio Josefo, decía, inventó los pesos y las medidas haciéndole perder al mundo toda inocencia. Sentí que en ese mito entonces estaba también un poder iniciático de otra cosa, que era la del propietario, que era la de la propiedad. Trabajando con una hipótesis más o menos cachengue marxista, se armó este texto que de alguna manera intenta pensar ese concepto, que es el concepto del nacimiento, de la pulsión de propiedad en el hombre, frente a otra pulsión, a la pulsión abelística, digamos. Muerte. Que es la otra, no digo la pulsión de Abel, que es la pulsión del vagar, la pulsión del nómade, la pulsión de el errante, digamos. El errante, aquel que puede ser y estar en contra de aquel otro que solo puede hacer. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado en el Al contrario, muchas gracias por invitarme. El teatro también es literatura y lo demostramos acá. Por cierto. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene en una nueva edición.